Bienvenidos. Hoy les voy a platicar un poco más de la atención. Vamos a ver el poder que tiene la atención. Muchos saben, pero pocos se dedican a entender el fenómeno de la atención o de la concentración. Cuando tú estás en medio de mucha gente en algún lugar, puedes poner en práctica esto y puedes enfocarte, por ejemplo, en algo en específico, como por ejemplo ver solo el color rojo. Y trate de buscar, por ejemplo, personas que tengan ropa roja, todo lo que tengan ropa roja alrededor. Y con el tiempo te darás cuenta que existe mucha gente con color rojo alrededor. Es porque la atención define la realidad que experimenta. Donde está tu atención es donde se va la energía. Entonces la pregunta aquí es que nos cuestionemos, es que tú te preguntes, que cada uno de nosotros nos preguntemos hacia dónde dirigimos nuestra atención, ¿ok? Entonces cuestiónate y pregúntate, ¿a qué es aquello que le pones atención la mayor parte del día o la mayor parte del tiempo? Porque dependiendo de eso, es la realidad que vas a estar experimentando. Es algo que voy a explicar en otros videos. Al final, es otra manera de entenderlo. Si no te agradan mucho esos conceptos cuánticos o esos conceptos tan elevados, por decirlo de alguna manera, puedes entenderlo o comprenderlo como simplemente la atención. Entonces, dependiendo a qué le pones la atención, es la realidad que experimentas. Los medios de comunicación, las noticias, los periódicos y en general, los gobiernos saben este tipo de cosas. Entonces lo que intentan, lo que hacen, es dirigir la atención de las masas hacia algo específico. Algo que se conoce en magia como el hocus pocus. Mientras tú estás perdiendo la atención o estás poniendo la atención en una parte, están haciendo otra cosa o sucede otra cosa que puede estar frente a tus ojos, pero no vas a ver porque no le estás poniendo atención. ¿Ok? Entonces es por eso que es importante que cada uno de nosotros se cuestione a qué es a lo que le pones atención. Entonces, por ejemplo, cuando tú dices y realmente sientes un decreto, por ejemplo, yo soy abundancia, yo soy el amor divino manifestado, lo que estás haciendo es llevar tu atención a eso precisamente que estás diciendo de manera deliberada. Y por eso es que lo vas a experimentar. Entonces, una de las herramientas más grandes que tenemos para transformar nuestra realidad o para crearla o sintonizarla o dirigirla es hacia dónde dirigimos la atención o hacia dónde estamos enfocándonos. Entonces, inclusive pregúntate en ti mismo, en ti misma, ¿hacia dónde pones la atención en ti mismo? Si tú pones la atención en las cosas que tú crees que te salen mal, continuamente vas a estar viendo cosas que te salen mal. Si tú quieres poner la atención en todas las cosas buenas que haces, constantemente vas a estar viviendo eso. Vas a ver todas las cosas buenas que haces. Entonces, date cuenta que lo importante es la atención y hacia dónde la estás dirigiendo. No importa las cosas si son, por decirlo de alguna manera, correctas o incorrectas, ciertas o falsas, verdaderas o, o son mentiras. En ese sentido, lo importante es hacia dónde estás dirigiendo tu atención. Por ese motivo es que muchas personas, y a lo mejor a ti también te ha pasado, tú puedes ver cosas que otras personas a lo mejor no se dieron cuenta. Entonces, por ejemplo, si tú estás pensando en la maravilla que es la vida, en lo extraordinario que es estar vivo, existir, expresarte, estar aquí y ahora, lo más probable es que estés viendo eso también a tu alrededor. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás en la calle, cuando estás caminando, tú puedes ver unos pájaros cantando, puedes ver las maravillas de las nubes en el firmamento, el cielo maravilloso, pero las personas que no están enfocadas en eso, eh, pues no lo van a ver. Las personas que están enfocadas en cosas tristes,
en la inseguridad o en sus problemas. Solamente van a observar eso. Entonces, ten cuidado, o más bien observa dónde estás poniendo tu atención. Si de pronto sientes que el ambiente está muy pesado o que las personas son como que están de malas, entonces date cuenta que eso es a lo que tú estás poniendo tu atención. Date cuenta cómo existen millones de datos de información que están llegando en ese momento a tu cerebro, en ese instante. Y de todos esos datos, estás poniendo atención solamente en algunos. Si tú vives de manera automática, de manera mecánica, vas a dirigir la atención el ambiente, hacia donde el ambiente, las personas, la televisión, el radio, te dirigen, hacen que tú dirijas esa atención. En cambio, si tú eres una persona que no es mecánica, sino que intenta ser consciente de sí misma, conectarse, ser consciente de sí misma, tú puedes crear esa atención por ti mismo. Entonces puedes decir, ok, enfocarnos en lo bueno para traer lo bueno, enfocarnos en las cosas buenas, en las cosas bellas, más que nada. Entonces, así es como tú vas creando una realidad diferente dependiendo lo que estés percibiendo. Que te des cuenta que millones de datos están llegando a tu cerebro, como la imagen donde me estás escuchando. Hay personas que se pueden estar fijando en mí, en lo que está a mi alrededor, o se pueden estar fijando que no tengo barba, o si tengo la uña larga porque toco guitarra, o si no la tengo larga, mil y un cosas. Y todos esos factores en los cuales se enfocan, en los cuales te estás enfocando, solamente pueden venir de dos opciones, de una atención o enfoque consciente o de una atención mecánica, dirigida, más que nada. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, tenemos que preguntarnos hacia dónde estamos dirigiendo nuestra energía, nuestra atención. ¿Ok? Entonces, en el momento, por ejemplo, cuando te vayas a acostar a dormir el día de hoy, haz una lista o trata de recordar las cosas que te pasaron en el día. Y al hacer eso, lo que estás haciendo es que estás llevando tu atención hacia las cosas positivas. Y de la misma manera, si cuando tú te vas a acostar te la pasas pensando en todas las cosas negativas que te sucedieron, es porque ahí se encuentra tu atención. ¿Me explico? Entonces, las frases que podemos decir o que podemos desprender de esta enseñanza de la atención pueden ser muchas. Una muy simple es que tu atención crea la realidad. La otra es la energía va hacia donde va tu atención. Y en fin, vienen muchísimas. Así que bueno, por ejemplo, mi atención recién estaba que acaba de pasar un avión y otros no se pudieron haber dado cuenta quizás si estuvieran en compañía, porque tú tienes la elección de hacia dónde dirige tu atención. Cuando te hacen creer que tú no tienes libertad, cuando te hacen creer que la atención es algo que no puedes ser consciente de ello, o que simplemente sucede, vive la vida de manera mecánica, y entonces hay personas que quieren dirigir tu atención hacia diferentes cosas, porque a ellos les conviene. Somos creadores de nuestra propia realidad. Sin caer en ideas conspiranoicas, simplemente déjalo en que hay ciertos negocios que les interesa que tu atención esté hacia una parte para que a ellos les genere ganancias. No me gusta mucho meterme en temas de conspiraciones, pero al punto en que quiero llegar es que observes hacia dónde dirige tu atención. Cada vez que escuches que una persona te dice, o la televisión, o lo que sea, el mundo cada vez está peor, que las cosas cada vez están más terribles, y bla, 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 bla. Date cuenta
que lo que te está diciendo proviene de donde él o ella o ellos ponen su atención. Entonces, cambia tu atención, enfócate en lo que tú quieres y esa es la realidad que tú vas a experimentar. Entonces, espero que este simple consejo te sirva o les sirva. Les mando muchísima luz, muchísimas gracias por estar aquí, los quiero y las quiero muchísimo. Muchas gracias por estar.